Esta noche vamos a arrimar los bancos al fuego, porque la historia que vamos a contar empieza mucho antes de que existieran los mapas que conocemos. Empieza en un tiempo en el que el mundo todavía tenía bordes inciertos, en el que las montañas ocultaban secretos y el mar parecía el comienzo de todos los misterios. Y amigos, todo ello tiene comienzo aquí, en Extremadura. Dicen en Trujillo que algunas noches, cuando el silencio cae sobre la Plaza Mayor y las luces del último bar se han apagado, se oye el sonido de un caballo avanzando despacio sobre el empedrado. No es un caballo visible, nadie lo ve doblar la esquina ni atravesar la plaza. Pero hay quien asegura haber escuchado ese trote metálico, seco, antiguo. Un sonido que parece venir de otra época, como si un hombre armado hasta los dientes estuviera regresando de un viaje demasiado largo. Los más viejos del lugar cuentan que ese sonido pertenece a alguien que nunca dejó del todo la ciudad. Un hombre que salió de estas calles siendo pobre, bastardo, casi invisible para la historia, y que regresó convertido en uno de los nombres más poderosos y temidos de su tiempo. Un hombre que cruzó océanos, incendió imperios y cambió el destino de continentes enteros. Su nombre, Francisco Pizarro. En la Extremadura vieja, los pastores se reunían al anochecer en un chozo, alrededor de una hoguera, para contar historias y leyendas de su tierra. Hoy, Jesús Muga reabre uno de esos chozos con el fin de traeros esas y otras muchas historias. Haceos un sitio alrededor de esta hoguera. Acompañadnos esta noche. Entren a este chozo tan especial en el que vamos a traer de vuelta a la memoria a todos aquellos extremeños cuyos nombres han calado profundamente en la historia de este país. Visionarios que no se conformaron con lo ya conocido y cuyas inquietudes les llevaron a dibujar un nuevo mapa, a descubrir nuevos lugares y culturas, a colonizar lo imposible. Y, como no podía ser de otra manera, damos comienzo por uno de esos apellidos que todos hemos pronunciado alguna vez: Trujillo. Para entender por qué su sombra, según dicen, sigue paseando por la ciudad de Trujillo, hay que retroceder mucho más atrás, hasta una Extremadura que poco tenía que ver con la que conocemos hoy en día. Imaginen estas tierras a finales del siglo XV. Campos duros, inviernos ásperos, veranos que agrietan la tierra. Pueblos levantados con piedra y paciencia, donde la mayoría de la gente nacía, trabajaba y moría sin salir jamás de unas pocas leguas de distancia. Pero había algo en aquella Extremadura que la hacía distinta. Algo que empujaba a muchos de sus hombres a mirar más allá del horizonte. Durante siglos, estas tierras habían sido fronteras, tierra de guerras entre reinos cristianos y musulmanes, territorio de caballeros pobres, soldados sin fortuna y aventureros acostumbrados a vivir entre el peligro y la oportunidad. Al finalizar la Reconquista, muchos de aquellos hombres se quedaron sin guerra, sin oficio, sin camino. Y entonces ocurrió algo que cambió la historia del mundo. En 1492, un hombre obstinado llamado Cristóbal Colón cruzó el océano y regresó contando historias imposibles. Islas verdes, pueblos desconocidos, oro que parecía brotar de la tierra.
Para muchos aquello no fue más que una locura, pero para los hombres de Extremadura era una puerta, y pocos ejemplos explican mejor ese impulso que la historia de Francisco Pizarro. Porque Pizarro no nació en un palacio, ni en una familia poderosa. Según la tradición más repetida, y también la más debatida, nació alrededor de 1478, hijo ilegítimo de un hidalgo llamado Gonzalo Pizarro y de una mujer humilde llamada Francisca González. Hay una historia popular, muy repetida durante siglos, que dice que Francisco Pizarro pasó su infancia guardando cerdos en los campos de Trujillo. Algunos historiadores creen que es exagerada, una forma de subrayar el origen humilde del conquistador, pero la tradición oral extremeña la ha conservado con cariño durante generaciones. El niño que cuidaba cerdos, el muchacho analfabeto, el joven sin herencia ni futuro, acabaría conquistando uno de los imperios más grandes del planeta. Y tal vez esa historia sobrevivió porque tiene algo profundamente humano, porque recuerda que muchos de aquellos hombres partieron sin nada. Cuando Pizarro decidió marcharse al Nuevo Mundo, no tenía fortuna, ni fama, ni destino asegurado. Solo tenía una ambición feroz. Durante años participó en expediciones menores por el Caribe y Panamá, sobreviviendo como soldado, explorador y aventurero. En aquellas primeras décadas del siglo XVI, el continente americano era todavía un mapa incompleto, lleno de rumores, de ríos interminables, de ciudades que nadie sabía si existían o no. Y entre todos esos rumores empezó a repetirse uno que despertó la codicia de muchos hombres. Hacia el sur, decían, existía un imperio tan rico que los templos estaban cubiertos de oro. Ese imperio era Tahuantinsuyo, el imperio inca. ¿Quieres conocer los secretos de Extremadura? El chozo del siberiano. Pero antes de llegar hasta allí, la historia de Pizarro estuvo a punto de terminar varias veces. Hay una anécdota famosa, mitad historia, mitad leyenda, que suele contarse cuando se habla de su carácter. En una expedición especialmente dura por la costa del Pacífico, muchos de los hombres estaban agotados, enfermos, hambrientos. El gobernador de Panamá envió un barco con órdenes de que regresaran. Evidentemente, los soldados querían volver, pero Pizarro hizo algo que entró directamente en la leyenda de la conquista. Trazó una línea en la arena con su espada y dijo algo que la tradición ha repetido durante siglos. Por este lado, se vuelve a Panamá a ser pobre. Por este otro, se va al Perú a ser rico. Solo 13 hombres cruzaron la línea. La historia los recuerda como los 13 de la fama. Es más que posible que la escena exacta haya sido adornada con el tiempo. Pero lo cierto es que aquellos hombres continuaron explorando hasta confirmar que el imperio inca existía realmente. Y a partir de ahí comenzó una de las aventuras más extraordinarias y más polémicas de la historia humana. En 1532, Pizarro llegó a Cajamarca con apenas unos cientos de soldados. Frente a él estaba Atahualpa, emperador de un imperio que contaba con millones de habitantes. Lo que ocurrió allí todavía se estudia hoy en universidades de todo el mundo. Mediante engaños, alianzas, armas desconocidas para los incas,
y una audiencia casi suicida, los españoles capturaron al emperador y con aquel gesto el equilibrio del imperio se rompió. La historia oficial habla de batallas, estrategias, tratados, pero la tradición popular, tanto en España como en América, recuerda también episodios más extraños. En algunos pueblos andinos se cuenta que la noche antes de la captura de Atahualpa, varios sacerdotes incas dijeron haber visto señales en el cielo. Cometa, sombra, presagio, señales de que los dioses estaban abandonando el imperio. En Extremadura, en cambio, las historias se contaban de otra forma. Aquí se hablaba de hombres que habían salido de pueblos humildes y regresaban convertidos en leyenda, porque Pizarro no fue el único. Extremadura dio al mundo una cantidad sorprendente de conquistadores. ¿Te gusta lo que escuchas? Suscríbete. Hernán Cortés, nacido en Medellín, sería el hombre que derrotó al imperio mexica y tomó Tenochtitlán. Pedro de Valdivia, también extremeño, fundaría ciudades en Chile. Vasco Núñez de Balboa, nacido en Jerez de los Caballeros, sería el primer europeo en contemplar el Océano Pacífico desde América. Y si escuchan con atención las historias populares de sus pueblos, descubrirán que todos ellos tienen algo en común. Todos dejaron atrás una mezcla extraña de orgullo y misterio. Por ejemplo, en Medellín se cuenta que Hernán Cortés era un joven inquieto que prefería escuchar historias de viajeros antes que estudiar leyes. Sus padres querían que fuera jurista, pero él quería mundo. Una vieja anécdota local dice que una noche, mirando el río Guadiana, le dijo a un amigo que aquel agua acabaría llevándolo muy, muy lejos. Tal vez nunca ocurrió exactamente así, pero lo cierto es que Cortés cruzó el océano y acabó protagonizando una de las conquistas más sorprendentes de la historia. Con apenas unos cientos de hombres, alianzas indígenas y una habilidad política extraordinaria, logró derribar el poder del emperador Moctezuma. Y como ocurrió con Pizarro, su figura quedó envuelta en relatos contradictorios. Para unos fue un genio militar, para otros, sin embargo, un hombre implacable. Las historias populares suelen ser más ambiguas, porque las leyendas no buscan juzgar, buscan recordar. En Jerez de los Caballeros se cuenta que Vasco Núñez de Balboa tenía una obsesión: el mar. Decía haber escuchado historias sobre otro océano al otro lado del continente, y durante años persiguió esa idea como quien sigue un sueño imposible, hasta que en 1513, atravesando selvas desconocidas, llegó a una montaña desde la que vio algo que ningún europeo había visto antes: el Océano Pacífico. Las crónicas cuentan que se adentró en el agua con espada y estandarte, reclamándolo así para la corona de Castilla. Pero la tradición oral extremeña prefiere contar otra escena: que Balboa se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando el horizonte, consciente de que el mundo acababa de hacerse mucho más grande. Y quizá ese sea el verdadero hilo que une a todos aquellos hombres, no solo el oro, no solo la ambición, sino una mezcla extraña de curiosidad,
hambre de mundo y una valentía casi temeraria. Claro que la historia también tiene su lado oscuro. La conquista de América fue un proceso brutal, lleno de violencia, enfermedades, choques culturales que transformaron para siempre dos mundos. Hoy los historiadores analizan aquel periodo con una mirada más compleja, ni épica pura, ni demonización absoluta, sino un capítulo profundamente humano, lleno de luces y sombras. Y tal vez por eso estas historias siguen generando esos debates, preguntas y discusiones. Porque todavía estamos intentando entenderlas. Pero claro, ¿cómo entender con los ojos de hoy algo que ocurrió hace siglos? No te pierdas nada. Suscríbete. Y aquí ahora, en este preciso instante, es donde quiero detenerme un momento junto al fuego para lanzarles una pregunta. Si pudieran sentarse esta noche, aunque solo fuera esta noche, con uno de aquellos conquistadores extremeños, aquí mismo, frente a esta lumbre, ¿qué les preguntarían? ¿Le preguntarían por el oro? ¿Por las batallas? ¿Por el miedo? ¿O por lo que sintieron la primera vez que se dieron cuenta de que ya no podrían volver a ser los hombres que habían sido en sus pueblos? Me gustaría que lo pensaran. Y si les apetece, déjenlo en los comentarios, cuenten su propia historia. Porque muchas veces las mejores leyendas no están en los libros. Están en las familias, en los pueblos, en los recuerdos que pasan de generación en generación. Porque quién sabe, tal vez en sus casas también se haya contado alguna historia sobre aquellos hombres que una vez cruzaron el océano. Como siempre, les invito a que me escriban al correo laveredapro@gmail.com o al WhatsApp 628 520 746. Estoy deseando leer sus historias, de verdad. Y ahora, antes de que el fuego se apague, se extinga ante nosotros, déjenme contarles una última historia. Una historia que no aparece en las crónicas. Dicen que cuando Francisco Pizarro regresó a Trujillo, después de sus campañas, paseó una noche por la Plaza Mayor, completamente solo. Era ya un hombre poderoso, temido, respetado. Pero al caminar por aquellas calles estrechas, volvió a ver los lugares de su infancia, las esquinas donde jugaba de niño, los campos donde había trabajado, las casas donde nadie imaginaba que aquel muchacho acabaría cambiando la historia del mundo. Y solo cuentan, que aquella noche Pizarro se detuvo en medio de la plaza, miró hacia el cielo oscuro de Extremadura y permaneció allí un largo rato sin decir absolutamente nada, tal vez pensando en todo lo que había ganado o en todo lo que había perdido. Nadie lo sabe. Pero hay quien asegura que cuando el viento sopla en la plaza de Trujillo, todavía se escucha el eco de un caballo avanzando sobre la piedra. Y quizá no sea un fantasma. Quizás sea simplemente la historia que nunca deja de cabalgar. Así que ya saben, si alguna noche pasan por Trujillo, cuando la plaza esté vacía,
Deténganse un momento, escuchen el silencio y si oyen un caballo en la distancia, no se asusten. Puede que solo sea uno de aquellos hombres regresando a casa, aunque solo sea por un instante, para recordar dónde empezó todo. Y empezó aquí, en esta tierra áspera y hermosa que llamamos Extremadura. Un abrazo a todos y feliz vida. Historias y leyendas de Extremadura. El chozo del siberiano. Tu podcast.